Buenas noches. Vamos a continuar con la sección uno, el tiempo y la eternidad, que tiene que ver con el título del documento, que es el supremo, el último, el tiempo y el espacio. Bueno, ¿alguien quiere leer? O leo yo. Listo, entonces empiezo leyendo. Uno, el tiempo y la eternidad. Es útil para la orientación cósmica del hombre. Acá debe estar hombre con mayúscula. Obtener toda comprensión posible de la relación de la deidad con el cosmos. Aunque la deidad absoluta es eterna en su naturaleza, los dioses están relacionados con el tiempo como experiencia en la eternidad. En los universos evolucionarios, la eternidad es la perdurabilidad temporal, el ahora sempiterno. Ahí habría que tener claro qué es cosmos o qué quieren ellos decir con cosmos. ¿Cosmos o cósmica? Acá, relación de la deidad con el cosmos. Y arriba dice orientación cósmica. Y bueno, qué quería decir además? Cosmic en inglés en 1934. Algunas definiciones acá bus- buscando en Google. Relacionado con el universo. Cosmic puede describir algo que está relacionado con el universo, el cosmos o el espacio extraterrestre. Por ejemplo, polvo cósmico o radiación cósmica. Sinónimos incluyen universal, general, omnipresente, que todo lo abarca. Otro significado puede ser grandeza, algo que se caracteriza por la grandeza, especialmente en cuanto a extensión, intensidad o lo que abarca. Por ejemplo, un pensador cósmico o un libro de significado cósmico. Otra, ideas abstractas, espirituales o metafísicas. Cósmico puede referirse a lo abstracto espiritual o a ideas metafísicas. Bueno, lo mismo. Eh, bueno, estos son los nombres de unas plataformas modernas, ¿no? Un consorcio, una base de datos. Bueno, del diccionario. De o relacionado con el cosmos, la vastedad extraterrestre o el universo, en contraste con la Tierra sola. Ok. Esa es como la relación con el todo. Yo recuerdo eh, una definición, no recuerdo si era del diccionario del 34 del Webster, que es el que a veces recomiendan para leer el libro de Durantia. Y cósmico era relativo al espacio y al tiempo. Sí.
O sea, bueno, en el libro se habla, por ejemplo, de mente cósmica, entre otras cosas, ¿no? Donde usan la palabra cosmos o cósmico. Y entonces en el libro sería todo lo que esté afuera del paraíso. Sí, porque yo había entendido así también, creo que también alguna vez planteaste esa inquietud y la buscamos. Ah, Sí, pero pues ahora no la encontré, la estaba buscando. Pero sí, eh, la relación de todo lo que sea cósmico con el tiempo del espacio sí, sí tiene sentido. Y porque a la mente que funciona en el nivel subabsoluto le llaman mente cósmica. O sea, lo que tú dices después de Abona para abajito. mm, Entonces, como el ejemplo más claro de la aplicación de la palabra y la que nos queda más fácil de entender también. sí. Y la otra palabra que también lo hemos mencionado varias veces es eternidad, que tiene, en inglés al menos, se puede entender, yo creo que en español puede que también, de dos maneras, como la ausencia del tiempo, la trascendencia del estar más allá del tiempo o por fuera del tiempo, es estar en la eternidad, es como el no tiempo, digamos. Ujú, Eh, y la otra es, estando dentro del tiempo, existir o referirse a una duración infinita, ya sea hacia el pasado, hacia el futuro o en ambas direcciones. Que acá en la última frase es lo que ellos estarían diciendo. La eternidad es la perdurabilidad temporal, el ahora sempiterno. Pongamos acá esto. Cosmos es como espacio-tiempo y eternidad puede ser A, fuera del tiempo, y B, eh, duración infinita de tiempo pasado o futuro o las dos. Y eso es importante porque si uno lee sin poner cuidado a esos detalles, pues se puede estar perdiendo parte del significado. Bueno, Pero es entonces, que ahí dice, en los universos evolucionarios la eternidad es la perdurabilidad temporal. ¿Qué quiere decir? Dice el ahora sempiterno. Yo no lo entiendo ahí.
Pues creo que perdurabilidad temporal se refiere a un tiempo que se experimenta, se percibe, sin que se acabe la experiencia. O sea, lo que nosotros informalmente llamamos una eternidad, ¿no? Una duración, un periodo de tiempo que no acaba. Ya, Y lo definen después del guión largo como una hora sempiterno. Y sempiterno, la definición de sempiterno es que tiene principio pero no fin. O ya. que voy a buscarla porque esa palabra sí es importante entenderla. A ver, Sempiterno, ahí puede haber algo. En inglés es everlasting, the everlasting now. No, no sé si sempiterno sea la mejor traducción. Los, porque esta edición tiene cosas buenas, la primera, ¿verdad? O las, sí, el la 93. segunda, la del 93. Pero a veces traducían con palabras muy rebuscadas que no. Bueno, everlasting es en inglés en vez de sempiterno. Y es un adjetivo que dura por siempre o por un largo tiempo, un muy largo tiempo. Similares, eterno, sin fin, que nunca acaba, sin perpetuo, imperecedero, inmortal, inmutable, incluso infinito, atemporal, sempiterno, perdurable, constante, continuo, persistente, sostenido, eh, que no se agota o que no se cansa, sería como, es como sin descanso, digamos, sin pausa, sin tregua, ininterrumpido, interminable, incesante. Yo creo que eterno hubiese bastado. Sí, Sí, ¿será? Pero es que, o vamos ¿Cierto? como buscando. permanente. En todo Pero caso, bueno, es, Y es, aquí en un diccionario que yo consulto, dice que sempiterno es un concepto es un adjetivo que permite calificar aquello que tuvo un comienzo, pero que no contará con un final. O sea, diferente por ejemplo, a lo existencial siempre ha existido. Esa es la diferencia con sempiterno, ¿no? Que el sempiterno tuvo un principio,
Ok, pero eso sería en español en español. y entonces pues sería una palabra que no representa realmente el significado del original en inglés. Podría ser, sí, según lo que estás leyendo allí. Pero entonces, ¿qué razón tiene? ¿Cómo se dice eterno en inglés? Eternal, Eternal. ¿Qué razón tiene de que haya otro que en vez de eternal le hayan puesto la que le pusieron? ¿Cómo le pusieron? Everglass. everlasting. Everlasting. Es, Everlasting. Ever, como de es siempre. sinónimo con eterno. Sí. Literalmente la definición es eternity, eternidad. Sí, queda uno allí como. Porque Pero hacen. bueno, igual, en resumidas cuentas, lo que entiendo es que la eternidad tiene solamente que ver en cuanto al tiempo, ¿cierto? Es relacionada con el tiempo. Depende, hay dos contextos en que usan esa palabra. Igual que eternidad. Sí, o sea, mira, por eso, pues, o sea, cuando pongo aquí A y B, no es que signifiquen lo mismo, son A y B que son diferentes cosas. Sí. Una se refiere al tiempo, la otra Afuera del tiempo a que no hay tiempo. o está, digamos, dentro del tiempo. Y quiere decir que es perdurable en el tiempo, Exactamente. ¿sí? Ajá, eso es. Lo Ujú, que pasa es que ujú. no recuerdo a quién fue, si a San Agustín o alguno de estos patriarcas o uno de los grandes teólogos, fue el primero que se le ocurrió que como el tiempo es algo y Dios creó todo, entonces Dios es anterior o externo al tiempo. ¿Sí? O sea, digamos, de todo lo que es Dios o lo que ha producido o creado la deidad, una de las cosas es el espacio y el tiempo. Ujú, Pero por un lado, entonces hay realidades que pueden existir de otra manera en algún, entre comillas, lugar o de alguna manera más bien, que no tiene que ver con el tiempo, probablemente. ¿Sí? ujú, Ujú. Digamos, no sabemos qué sean, pero podemos decir que es el no tiempo. Y de hecho, cuando lo dibujas así con ese diagrama, generalmente lo que ya ha dado la deidad es una fracción o corresponde a un aspecto limitado y pequeño en comparación con lo que no ha dado o lo que no ha creado, lo que no ha producido. O sea, en este diagrama, digamos, el rectángulo representa una región acá de la página acotada. ¿Sí? Yo la puedo encerrar, pero lo que está afuera no lo puedo encerrar. Todo esto que está acá por afuera ujú, Ujú. es infinito, que correspondería al paraíso, digamos. De hecho, tendríamos que poner aquí tiempo, espacio.
Solo que en este numeral están hablando sobre todo desde del de tiempo. tiempo. Pero entonces uno también podría aquí hablar de que debe haber realidades que no tienen que ver con el espacio. Entonces, en Ujú. este diagrama, digamos, lo que está aquí afuera, todo sería la isla del paraíso, que en términos del mapa del libro es al revés, ¿no? Uno diría, la isla del paraíso está acá en la mitad y es pequeñita y el universo está acá como un reloj de arena hacia afuera. Y por acá los 7 superuniversos y luego por acá los anillos, primer anillo, segundo anillo, en fin. Entonces uno diría, esa parte que está por fuera del espacio y el tiempo, primero tiene una ubicación con respecto al espacio-tiempo, al menos desde nuestro punto de vista. Está en el centro. Segundo, aunque es gigantesco, es pequeñito, pero eso es engañoso porque es infinito, no necesita espacio ni tiempo. Entonces, aunque se vea pequeño, allá cabe todo, digamos. No está como rodeándolo todo, sino eh, siendo el corazón de todo. Y en realidad es que le basta, porque como no depende del espacio ni del tiempo, no lo puedes medir con referencia al espacio y el tiempo. ¿Sí? Está Mm, más allá del bien y del mal, mejor dicho. sí, Aunque se vea humilde, lo que pasa es que no se mide por nuestros parámetros, digamos así que está. Eso es muy interesante, geográficamente hablando, digamos. sin embargo, tiene un lugar, ¿cierto? Está en Desde, algún nues- desde nuestro punto de vista, le podemos ubicar un lugar o una dirección que debemos tomar para llegar a allá. sí, sí. Ujú. Pero también, por ejemplo, encima de esta ruedita que tienes allí como paraíso, El espacio desocupado, sí. no, lo que Acá, mencionaste aquí encima, en el paraíso, acá y acá. eso que hay acá, eso podría formar parte de la isla eterna y no nos lo revela, Dicen que es ese espacio porque, desocupado y el espacio que está aquí en la mitad es el espacio quiescente, que es como la transición del espacio desocupado al espacio ocupado. Y también más allá del cuarto nivel, que es cada vez más alto esto, ¿no? Eh, Ujú. ya no hay nada. O sea, este espacio de acá es de la misma calidad que un poco que el de arriba casi. O sea, tal vez, por eso el universo es como una dona, como un toro, un roscón, pues, diríamos acá en Colombia. Esto aquí como que se cierra y, y el espacio quiescente sería todo este, y el espacio desocupado sería todo este de acá afuera. Pero si lo miras de cerca, si solo miras este pedacito, entonces ahí es donde ellos dicen eso parece un reloj de arena.
igual yo diría una cosa, es que nosotros percibimos espacio y tiempo, ¿sí? Digamos que estamos dentro de eso, somos espacio y tiempo. No podemos percibir ni pensar algo que no sea espacio ni tiempo. Pero, Exactamente, pero eso no quiere decir que no exista o no sea algo diferente a espacio y tiempo. exactamente. Todos nuestros Que es donde, razonamientos, donde estaría la ira. conclusiones, todo nuestro marco conceptual, nuestra experiencia, Ujú. se, se refiere y se construye desde el punto de vista del espacio y del tiempo. Y del tiempo, claro. No conocemos más. Sí, no podemos, no hay con qué. No, todavía hablamos seguramente del tiempo, ya puede uno decir, podemos ver o percibir otras cosas, pero por ahora no podemos ver más, no Exacto. podemos sentir, percibir nada más. Y Ujú, y por eso tu concepción de Dios inevitablemente está enmarcada en el espacio-tiempo. Por eso lo más que puedes comprender de Dios en realidad se refiere a una descripción del Supremo. Por eso el Dios que te imaginas, digamos, antropocéntrico, que ensaya con los seres humanos y si no le funciona, prueba de otra manera, que se enoja, que dice, que dice ya probé con los dinosaurios y no funcionaron. Y dice, bueno, el de las caricaturas, en sí, realidad no es el padre, eso es cierto, pero se parece muchísimo al Supremo, porque así sí es el Supremo, porque es el precio que él paga, digamos, al proyectarse en el espacio-tiempo, al tener una deidad en el espacio-tiempo, el precio que paga es que tiene, dicen uno de los documentos, que tiene que forzosamente crecer por experiencia. ujú. Entonces, casi que todas las ideas antropocéntricas, más o menos, sí, tienen que ver con el Supremo. Y yo creo que aún hasta el Padre, por lo menos el Padre Universal también de todas formas es una manifestación para nosotros. Mm. Pues, aunque él sí se reserva el derecho del contacto directo. Ujú, Lo Entonces, hace, sí. ¿no? Lo Entonces, hace con personalidad y a través de los ajustadores de pensamiento. esa es una ujú, experiencia que tú no la tienes que entender, solo la puedes experimentar. Y de algún modo pienso que trasciende por eso el espacio y el tiempo, pero no la puedes entender. Para entender el Supremo, o sea, lo que hay que tratar de entender es el Supremo. Al Padre hay es que sentirlo. ujú. Sí, Otra forma de comprender esa palabra sempiterno, volviendo al origen de este momento, es mirando los contextos en los que se menciona la palabra en la revelación, en el libro. Sí, porque por ejemplo yo encontré 26 veces que aparece la palabra y las 26 pareciera que son diferentes, Mm. son alusiones diferentes. A veces se parece mucho, mucho a eterno, pero a veces, como en esta que les voy a compartir, da la sensación de la definición no oficial de sempiterno que yo encontré, donde dice que empezó a ser, no fue, digamos, no ha asistido por siempre, sino que empezó a ser.
Que sí, sí coincide con decir que sempiterno tuvo un origen, mas no va a tener un final. Ah, yo no estoy activada para compartir porque yo no me logué, creo. Ah, ¿quieres compartir pantalla? Pensé que le ibas a poner No, un... no, mentira, yo iba a ponerlo en el chat, me equivoqué de entrada, ayer lo puse. Cuando Mm. dice cada hijo creador, ya lo puse en el chat. Es el unigénito y el único vástago nacible. O sea, ya dice que los hijos creadores son creados, digamos, en algún momento de la existencia. Entonces, cada hijo creador es el unigénito y el único vástago nacible de la unión perfecta de los conceptos originales de las dos mentes infinitas y eternas y perfectas de los creadores sempiternos del universo de los universos. Entonces, cuando dice que yo fueron, que los creadores del universo de los universos se refieren al Padre y al Hijo. Entonces, es un concepto que aparece posteriormente al concepto inicial de Padre yo soy, Mm. ¿sí? O sea que sí tuvieron, aunque sea filosófica la sesión, sí tuvieron un principio. Bueno, ahí habría que buscar porque tú buscaste en español, ¿cierto? Esa Sí, palabra. Habría que mirar en inglés cuál era la palabra original, porque puede ser que en inglés algunas veces pues fuesen diferentes palabras, pero al sí, español sí. siempre lo tradujeron como sempiterno. Porque muchos que editan charlas y cosas dan como por un hecho de que sempiterno es eso. Pero nosotros estamos aquí descubriendo de que a lo mejor no lo sea. Entonces, En, habría que buscar todos los contextos. sí, o sea, si uno va a hacer ese análisis, se tiene que guiar por el inglés. El original, claro. Pero igual, acuérdate que cada autor de cada documento, cada revelador, tiene su propio lenguaje, sus propios modos y su manera particular de usar el inglés. Eso, No se puede tomar el libro como si fuese un único autor que consistentemente usa para ciertas palabras los mismos significados. eso Ujú, es estilo literario. ¿Sí? ujú, Salvo, por ejemplo, en términos muy puntuales que ellos están definiendo, eh, pero aún así cada uno se toma la libertad de darle un enfoque. Entonces, no es la revelación de un super ser, es la revelación de, ¿cuántos eran? Como veintipico super seres. Y ellos mismos dicen, algunos de nosotros creen, otros piensan, no nos ponemos de acuerdo, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, eso es como, no sé, estás haciendo tu tesis o un trabajo final y vas y le preguntas a 10 profesores del colegio o de la universidad. Y todos te dan una opinión que es una opinión autorizada, valiosa, digna de consideración, pero no quiere decir que te vayan a decir todo lo mismo o te lo vayan a decir de la misma manera o que estén de acuerdo en algunas cosas siempre. ujú, Así hay que mirar el libro, porque no es un texto inspirado, ¿no? Ellos mismos lo dicen, no, este no es un texto inspirado, o sea, no es de origen divino, sino ujú, que es justamente como el Supremo y como nosotros, evolucionario. También decían, es la segunda o la tercera vez en la historia de Nevadón que se ha entregado una revelación epocal en forma de libro. ¿Sí? Entonces,
ellos están ahí practicando, somos un poco conejillos de indias y muchas cosas seguramente que se podían mejorar y se mejorarán en experimentos futuros. Yo, por ejemplo, siempre les digo así en voz alta para que tomen nota, no vuelvan a hacer un prólogo así, y a ponerlo al comienzo. Esa vaina, eso Sí, no, les salió mal. ese pedacito enredó mucho y hizo que mucha gente se aburriera, se retirara, se asustara, cualquier cosa, porque es demasiado complejo de arrancada. Sí, sí, esperemos. Creo que se le cayó el internet. Ah, ya volvió. Ah, Normita. Se me cayó. Sí, Vivi, Sí, estamos esperándote. Volviste rápido. Sí, decíamos que, por ejemplo, lo del prólogo se puede mejorar, no poniéndolo, probablemente, No, hay o muchas poniéndolo cosas. de glosario. ¿Qué al más? final. Ujú. O tener un prólogo que sea una bienvenida, una cosa cálida, y aparte un glosario, pero hacia el final, ¿no? Cuando nos encontremos en los mundos de estancia, vamos a decir, ¿te acordás que ese prólogo no nos gustaba? Mira que eso era hasta fácil. Sí, porque mucha gente se desanima por el prólogo, deja de leer. Claro. Otros te dicen, yo siento que eso es muy avanzado para mí, eso es para seres iluminados, yo todo no estoy Demasiado complejo. preparado. En Ujú. unos años trataré, mejor dicho, me toca primero iluminarme, meditar, no sé qué cosas, ¿no? Ahora, Ah, en beneficio de los reveladores, ellos no entregaron un prólogo originalmente. Fue William Sadler y el hijo quienes oh, dijeron un libro tan grande, tan magnífico, digamos, no puede estar sin un prólogo, se merece un prólogo. Y empezaron ellos a escribirlo. Y los reveladores solo sí, se manifestaron y les dijeron, no, ustedes no vayan a hacer nada, No la vayan a embarrar. no la acaben de embarrar. no, déjennos nosotros solitos la embarramos y entonces entregaron el prólogo. Mm. Yo creo que el prólogo debía de ser como la cartilla para niños de Lina y Laura, como para niños pequeñitos. Mm. Sí, algo sencillísimo. Estaba buscando acá Sempiterno ¿En dónde? en Google. Eterno y que no cambia, inmutable, unchanging. Everlasting ¿Qué es la palabra que usan en inglés. Sí. en inglés? Mm. Muy. De pronto, everlasting tiene una connotación, un sonido que evoca algunas ideas diferentes porque es una palabra compuesta de ever, que es Por eh, siempre. por siempre, por ejemplo, es una de los usos, y Mm, lasting de duración. Last es que dura o que permanece. ujú. Que permanece para siempre. Ajá. Amén.
Ujú. Sí, bueno. ¿Leemos el 2? Sí, Ah, yo te iba a decir algo de lo que dijiste acerca de que, pues, que cada revelador trae su historia o su forma de contar las cosas. Eso es verdad, ¿no? Pues yo también comparto eso, pero también comparto de que por muy diferente que sea, tiene un nivel de verdad muy superior a la nuestra. Y por eso hay que mirar el contexto, para mirar cada uno que pensaba de eso. Eso me queda como tarea, revisar el sempiterno. Ah, todo un proyecto. 26 no, pero son 26 al menos en el español son 26 Ah, bueno, las ubicas fácil. en entradas, pero no sé en inglés si de verdad aparezcan otras partes. O Sí, si ¿cuál es? todas las veces que tradujeron sempiterno al español, en inglés decía everlasting, que esa es otra cosa. Sí, La tal vez no. traducción que también la traducción la hayan cambiado indistintamente. Mm. Y bueno, y para hacer ese análisis realmente sí hay que irse al diccionario de 1920 al 34 de inglés. Ujú. Mm. ¿Cómo se llama el que estudia las lenguas? Filólolo, Logo, sí. filógolo. Y, y si hay casos en que hay que hacer eso porque, por ejemplo, hay un artículo en el Tidings y hay una charla en YouTube que hizo Sebastián Nossi sobre meditación, que hoy en día la palabra meditación no significa lo que significaba en los años 20 y 30 incluso. Hoy en día se asocia con una técnica mm, una técnica de relajación, o sea, meditación trascendental, al estilo oriental. En los Ujú, años 20 y 30 no había llegado ni la nueva era, ni el hipismo en los 60, ni el interés por Oriente, ni nada de eso. Eh, o al ujú. menos no de forma masiva al público. ¿Sí? Entonces meditar era pues pensar, sentarse y pensar seriamente sobre algo, ¿no? Pues esa fue la primera interpretación que yo le di a esa palabra, porque mi padre nos decía eso, medítelo. No, no vaya, póngase, claro. sino piénselo. Piénselo, piénselo. Uno no lo alcanza a entender así. Le dicen, medítelo, pues, piénselo, mire a ver cómo es que es. Mm. Pero hoy en día, Ahora, con respecto a lo de las... no, dime, no, un lector desprevenido y lee que el libro habla de meditación y dice, ah, ok, ¿cuál de las técnicas de meditación? sí. Ujú. O sea, es que esta es una revelación que ya se está haciendo vieja, ya tiene 100 años. Entonces no son cosas menores las que estamos diciendo. Realmente, y además el idioma ha cambiado tan rápido con la tecnología, con todos los desarrollos. ¿Ibas a decir algo, Lucía? Ah, sí, es que es con respecto a lo que hablabas ahorita de que cada uno de ellos dice las cosas a su modo.
Y yo digo, eso es un estilo literario, es exactamente como cuando uno lee un libro de un determinado autor. eh, el señor Javier Moro, él escribe de un determinado modo que corresponde a él. Y el otro señor es García Márquez o Vargas Llosa, escriben de una manera determinada. No significa eso que lo que estén diciendo no sea cierto o no sea lo que están creando en su novela, digamos. Es la forma de decirlo. Por eso digo, es un estilo literario. Es la forma en que yo digo las cosas. Es más, casi que como cuando uno habla, uno tiene una determinada manera de decir las cosas. Y cada uno de nosotros la dice de una manera, porque es la mía propia, ay, sí, de mi persona. Como yo lo digo, como Norma lo dice, como André lo dice. Siempre será diferente. Yo digo que nosotros casi nos podríamos reconocer diferente cuando alguien dice una cosa y dice uno, ay, esto es del estilo de fulanito, ¿sí? Obviamente entre ellos pasa lo mismo, que ya ellos también son personalidades, sin que quiera decir que estén diciendo o estén tergiversando las cosas, ¿sí? Y por ejemplo, algunos son mortales glorificados, como los mensajeros poderosos. Otros tienen origen en la Trinidad, como los consejeros divinos, los perfeccionarios de la sabiduría. Entonces, unos te van a dar el punto de vista de los seres descendentes y otro el punto de vista de los seres ascendentes. Y Sí, necesariamente tiene que haber diferencias. claro, claro. Ahora, lo que cada uno de nosotros es, si tú hablas con un médico, él va a tener una manera de decir las cosas muy Mm, propia del médico, ¿sí? sí. Si tú hablas con un filósofo, pues te agarra a echar carreta muy propia de su modo, ¿sí? Cada uno tiene su propio estilo, su propia manera de expresarse. A ellos, lo mismo. Ujú. No, Ajá. Creo que me voy a retractar del trabajo que dije que iba a hacer. Ah, ya, ya no puede. Ya dijo que Everlasting tiene 188, eh, aparece 188 veces en el libro de inglés, lo cual quiere decir que unas veces la tradujeron como sempiterno y y otras otra, veces la tradujeron como eterno, por ejemplo. de otras maneras. Sí, o sea que no necesariamente es. Y sempiterno aparece 20 veces en español. Y en sí, inglés aparece exacto. ciento sempiterno. ochenta y ocho O sea, Sempiternal en inglés aparece cuántas. No, Everlasting en inglés aparece, perdón, 88 veces. Sí. Y, Everlasting. y sempiternal, En inglés, sí. sempiternal. ¿No está? ¿Cómo se escribe? Así como suena. Sempiternal. No está. Ujú. Pero ese es. Y ¿Será que no hay alguna H por ahí? no, como suena con I de iglesia. No está. Mm. Y eternal sí debe aparecer muchas Sí, veces, ¿no? eternal, muchísimas. 1048. Ahí Sí. sí que te pones a hacer ese trabajo y ese sí es un trabajo sempiterno. pero sí, sí. ¿Y por qué no aparecerá sempiternal en el inglés? Vas a conocer el significado si te pones a hacerlo. Porque, Es que, como te digo, también es que en esa época, en los años 20 y 30, de pronto la palabra no era tan común. ujú.
de pronto existía, pero no se usaba tanto. Ujú. Sí, pero ni una sola vez, tan raro. Es que es lo que te digo, el libro se está haciendo viejo y ya casi que es lenguaje arcaico, porque el vocabulario y los significados se han ampliado tanto y sobre todo desde que salió el internet, palabras Y, pueden cambiar de significado en unos meses, en unos años. Cualquier cosa viral hace que una palabra ya signifique o tenga connotaciones diferentes a las que tenía el año anterior, por ejemplo. O se crean palabras nuevas, como Ah, abudinar. sí, y- y- sí. Hay palabras que por cuestiones culturales, por algún suceso, alguna noticia, se vetan, se dejan de usar. mm. ¿Y en tu diccionario de inglés aparece sempiterno, la palabra? Sempiternal existe, es uno de los sinónimos de everlasting. Y sí, lo que tú decías, estaba viendo eh, que algunos, pero no todos, o sea, esto no es un consenso universal, pero en realidad da lo mismo, porque sempiternal no estaba en inglés, así que no sobra la discusión. Pero sí hacen la diferencia entre una y otra, como que el sempiterno es infinito en una dirección, no en ambas. O un futuro eterno o un pasado eterno, pero no ambos. Ujú. Pero bueno, hay que explorar, pero así por encima no, me da la impresión de que esto no es un consenso universal. Que igual no todos, como te digo, perdón, igual no está, o sea, en inglés no se usó sempiterno, según lo No, que hablaste. Así que la discusión no aporta. el trabajo es más cortico. Sí. Es que si a veces la gente quiere vender como verdad absoluta y mostrarte artículos, etcétera, una verdad que es cierta para un grupo de especialistas, Ujú, pero hay otro grupo de especialistas en la misma área que tienen otra versión. Y a veces la gente de pronto no investiga lo suficiente y o no te presenta la información completa por alguna razón y te quiere mostrar cómo un grupo, sí, eso es cierto, un grupo grande ve las cosas de un modo, pero no es cierto que sean todos los especialistas de ese campo. En, por ejemplo, en matemáticas, los números naturales son con los que uno cuenta. Y dependiendo del libro, del autor, del contexto, incluso una misma persona, dependiendo de lo que esté haciendo, puede preferir que los naturales empiecen con el cero o si no, con el uno. ¿Sí? Entonces, conjunto de los números naturales. Entonces abres corchete y dices 0,1,2,3. O puedes decir, abres corchete ujú, y dices 1,2,3. Y ambas son usadas y hay partidarios de ambas. Unos ujú, dicen, los naturales son los que se usan para contar. Es como una definición. Y usted con el cero no cuenta. Y otros dicen, no, sí cuenta porque yo puedo tener la abstracción. Lo que pasa es que me demoro históricamente en desarrollar la abstracción, pero yo puedo contar 0 vacas. Que no Mm, me di cuenta al principio que se podía es otra cosa. sí, claro. Mm.
De hecho, el cero representa la nada y si la nada está antes que todo, el cero es solito es el primer sistema numérico, solo el cero. Y luego ya añades los otros. Y otros dicen, no, pero casi todas las culturas carecían del ceros. Lo tenían los indios y los mayas, curiosamente. Mm. De resto no tenían cero. Los griegos que hicieron tantos aportes a las matemáticas y sobre todo a la geometría, no tenían cero. Bueno, de hecho es que les tocaba a los pobres contar en números romanos, que no había números arábicos. Entonces, bueno, es un ejemplo. O sea que cero no hay en los números griegos, no hay cero. No. Por eso hacer cuentas, entre otras razones, con números griegos es una pesadilla. Claro, no podían representar 1000. Sí lo representaban, pero con una letra, que era la M, Con, sí. pero no tenían notación posicional, que es lo que nosotros usamos, en que Ujú, dependiendo de dónde esté el número, significa algo diferente. Si está sí, primero, segundo, o sea, unidades, decenas, etcétera. sí. Ujú. Mm. Bueno, acá hay más matemáticas. A ver, Leo, Dale. ¿cuál me toca? El 2. La personalidad de la criatura mortal puede eternizarse mediante la autoidentificación con el espíritu morador a través de la técnica de elegir hacer la voluntad del Padre. Dicha consagración de la voluntad es equivalente a la realización de la eternidad realidad de propósito. Esto significa que el propósito de la criatura se ha vuelto fijo en cuanto se refiere a la sucesión de los momentos. Dicho de otra manera, que la sucesión de los momentos no presenciará ningún cambio en el propósito de la criatura. 1 millón o 1000 millones de momentos no significarán una diferencia. El número ha cesado de tener significado en cuanto al propósito de la criatura. Así, la elección de la criatura más la elección de Dios eventúan en las realidades eternas de la unión perdurable del Espíritu de Dios y la naturaleza del hombre en el servicio eterno de los hijos de Dios y de su Padre del paraíso. Esos hijos de Dios con minúsculas somos nosotros. Sí. Eso está muy carnudo. No, pero fíjate que no. A Eh, ver, explique. Porque a final de cuentas lo que está diciendo es que en el momento de la audentificación con el ajustador, entonces el tiempo, ¿cómo lo explico? Ya no, Importa, es decir, ya no trasciende. importa porque trasciende porque se ha hecho es un propósito, ¿sí? Entonces ya no, ya ese propósito es permanente, digamos. Ese propósito se hace Ah, personalización de la cultura mundial. eterno. Sí, en realidad ya para ti el tiempo en ese aspecto no importa, No, entonces de no, algún modo estás tocando la eternidad. de algún modo exactamente. Ujú. Se concreta y se materializa lo que llaman aquí eternidad, realidad de propósito. Eternidad realidad. En la eternidad realidad de propósito, exacto. O sea, Ujú. ahí tu experiencia estaría teniendo contacto o una parte de ti, de hecho, se haría eterna. El- la parte de la voluntad es una voluntad eterna, un propósito eterno. La sucesión de los momentos no presenciará ningún cambio en el propósito de la criatura. O sea, se ha hecho un propósito, ya el tiempo no va a afectar ese propósito, digamos. Cuando ya yo me fusiono, sí, ¿no? Sí, cuando se fusiona. Ujú. Eso es lo que están diciendo ahí. A partir de la fusión ya no. A partir de la fusión. Ujú.
O sea, no es posible que yo deje de hacer la voluntad de Dios. Antes sí, yo puedo fracasar en eso antes de fusionarme. A final de cuentas se dice que la voluntad de Dios es una técnica, la técnica de elegir hacer la voluntad del Padre. La Es la personalidad. técnica para lograr esa fusión. Ujú. Que yo necesito. Mm. Esa es una cosa que, bueno, aquí encontré una cita que yo nunca he entendido, bueno, no, nunca he comprendido, más que entender qué es, porque yo tenía entendido de que el ajustador cuando nosotros nos fusionamos, nos volvemos una criatura nueva, digamos. No existe otra igual que esta. Y no es posible identificar cuál es la parte de esa criatura que es del ajustador y cuál es la mía. Pero que el ajustador haga parte de la personalidad mía después de la fusión, yo no lo comprendo. Entonces, como está aquí el, me llama el experto en personalidad, aprovecho para preguntarle. Es, es como el óvulo y el espermatozoide. Mm. Mm, ¿Cuál eras tú? No, ninguno. Los dos. Los dos. Mm. No, en eso sí, como en la identificación de cuál era yo, sí, pero en cuanto a exclusivamente a la personalidad, es que aquí la encontré la cita. Pero es que entiendo que el ajustador no tiene personalidad, lo que se mantiene es la personalidad propia. Él es de un nivel de la personalidad que se llama Pre, prepersonal. Prepersonal. O sea, Ujú. es una dimensión de personalidad, digámoslo así. yo diría que hasta más superior que la No, misma Eso, personalidad en el ¿no? sentido de que no está diferenciada, pues es prácticamente la personalidad del yo soy. Así me ocurre decir. Sí, Dice pues. así, así como, no es que sea menos que una personalidad, no, al contrario. no, está destinado a ser personal. Por eso Lo es que pa- antes de. no, es un nivel de la personalidad, porque hay tres niveles de personalidad: pre, personal y superpersonal. Ujú. Lo que pasa es que él sí tiene características propias de la personalidad, porque él toma decisiones. De hecho, él escoge o se postula para ir a residir en un mortal. Y para guiarte, él está tomando la decisión de decirte qué camino. O sea, él tiene un tipo de voluntad, digamos. Y esa es una característica del nivel personal, tener voluntad. Lo que pasa es que es una voluntad que decide o, o por las leyes espirituales que haya, no sé, se supedita a tu voluntad, está atrapado. Ujú. Sí, o sea, respeta. Más que supeditarse. Sí. Es como decir, yo tengo la razón, pero ¿No? Entonces, usted tiene tiene que algunas elegir. características de lo que es personal. Pero posiblemente no tiene características que diferencien, digamos, a un ajustador de otro, como si nos diferencia a nosotros nuestra personalidad de otra persona. Y probablemente eso sea lo que facilite la fusión, porque como él no tiene unos matices en ese aspecto ese otro aspecto de la personalidad, que es la unicidad de la personalidad que se entrega a cada uno. O sea, como una identidad, ¿sí? Ajá, Única. sí, sí. Mm.
y, y que cada personalidad tiene, digamos, es parecido al temperamento, no es el temperamento, pero el temperamento es un buen ejemplo como para imaginarse que haya, por ejemplo, personalidades extrovertidas, introvertidas, personalidades con una tendencia más a la filosofía o a la ciencia o al arte, o en fin, que eso es lo que se va expresando con el tiempo a medida que te desarrollas, que es lo mismo que le pasa al Supremo, o sea, Dios el Supremo, la personalidad del Supremo, se Mm. expresa y se manifiesta a medida que crece el Todopoderoso, o sea, que es su otro aspecto, de formas nuevas, y se da a conocer porque tú conoces una personalidad en la medida en que se manifieste también de formas nuevas. Se expresa. Entonces el ajustador, por eso puede tomar nuestra personalidad porque es como si él tuviese unas cositas de características de la personalidad, pero no todas, hay otras que no, o no. Entonces no le cuesta nada, como si se fusionaran dos compañías y una tiene unos artículos, otra tiene otros artículos, entonces la nueva compañía produce todos los artículos y no hay conflicto, aunque antes una de ellas no los produjera. Ujú. Se podría equiparar el análisis de lo que es la prepersonalidad con lo que es la premente, ¿no? Que muchos pensarían que la premente es una mente que todavía no se ha formado y que algún día será mente, ¿cierto? Y es al contrario. Una premente es lo que antecede la mente, o sea, que quiere decir que es muy superior Sí, está, al concepto de mente. está antes de que haya ocurrido la diferenciación entre materia y espíritu, que es la que requiere de la mente para reconciliarlos. Ujú. Para mediar. Está más Mm. cerca de la unidad absoluta. Ujú. De pronto el ajustador tiene esa personalidad prepersonal que de pronto está tan arriba que no se notan diferenciaciones o matices en cuanto a características particulares. Y de Ujú. pronto por eso es que se acopla tan fácilmente a las nuestras. Como que él dice, yo estoy más allá de eso, entonces me ajusto a las tendencias y a la naturaleza innata de su personalidad sin conflicto, ¿no? Interesante. Mm. Ahí puse la cita que me confunde. Dice que el espíritu divino que reside en la mente del hombre, el ajustador, ese espíritu inmortal es prepersonal, no es una personalidad, aunque está destinado a volverse parte de la personalidad de la criatura mortal sobreviviente. Además es parte. ¿A mí? Mm. ¿Ma? Sí, parte de la personalidad de la criatura mortal. Bueno, aquí yo tendría la Es un duda destino. de si está, aquí cuando usan esta palabra personalidad, ¿lo están haciendo en el sentido técnico o en el sentido informal, acá en este segundo uso? Habría que pensarlo con cuidado. Porque ellos a veces usan en sentido informal palabras que han definido o redefinido técnicamente y ahí uno se puede confundir. Ahí simplemente podría significar volverse parte eh, de esa persona.
O podría significar literalmente que se vuelve parte de la personalidad. Es que la mamá lo llame a uno a las 10 de la noche a uno le da susto. ¿Qué fue? Mi mamá, que no Yo fui la por vi, los helados, que no fui por los helados de mango, me dice. yo la Oh, vi que decía que fue mamá, pero yo dije, pero no entiendo qué estás viendo, qué pasó. Sí, me asusté. Y dejó los heladitos de mango, que pesar. sí, este Mira, calor, esta sequía. sí. Me Ve, sí, provocó esa parte de maldiciones. lo que decía Andresito de que depende de cómo lo estén abordando allí. Sí, hay párrafos en el libro donde, o sea, yo no me puedo expresar nunca bien de esa parte, pero se refieren dentro del mismo párrafo, por ejemplo, a la personalidad como el don dotado por el Padre y a la personalidad como el ser que soy, ¿sí? El total de La la suma. criatura, la Ah, totalidad mía, sí. la criatura como tal. Entonces, allí también podría ser, aunque también la palabra criatura está allí, o sea que sí se refiere a la personalidad como don. Ahí habría que estudiar eso con calma, mirando también el original en inglés. Ujú. Eh, una solución, pero creo que no lo hicieron así, hubiese sido que usasen personalidad en mayúscula y en minúscula, por ejemplo. Sí. Mm, Pero creo que eso no, habría que mirar el de inglés, pero creo que eso no lo hicieron. Mm. Les hacía falta también la tecnología en ese momento, ¿no? Pues Y para claro, empezar, ellos armaban su discurso en nevadónico y, y luego les decían, no, toca en inglés, móchele imagínate, 100.000 palabras. Esa parte que no tiene traducción al inglés, córtela, porque o inventé, inventé un nombre. y cuando estemos allá que nos digan, vea, esta era la verdad, el verdadero libro Durante es este, 10 tomos. Sí. Entonces, del nevadónico al inglés, luego del inglés al español y luego del español a nuestros preconceptos. Pero volviendo a la cita que leímos, Esto es del prólogo. sí, es el prólogo. Yo digo, es el que veníamos leyendo. Ah, ya. No, sí, lo que decía Marlene es un resumen muy bueno porque palabras más, palabras menos. Una vez yo tomé la decisión final, ya el destino nunca va a cambiar. Ujú. El propósito de la criatura es el destino paraíso, destino al Padre. Sí, ahora, ese comentario o como ese giro en la narrativa que traen, es a propósito de la eternidad. Ujú, Entonces están poniendo como un ejemplo de eternidad, o de contacto, o de aproximación posibilidad de aproximación a la eternidad desde el punto de vista de la criatura mortal, como una De la especie de criatura. ejemplo de algo que sí podría ser eterno, eh, y que está en contacto con nuestra experiencia o con algo pues más cercano, tangible. ahí sí aplicaría la palabra sempiterno, porque no,
se crea, o sea, la decisión de, de volverse eterno es una elección. Ujú. Yo tenía aquí listo una cosa, vamos a ver si tal existe. Ay, ay, sí, aquí la tengo. Dice, y aquí está. Aquí dice, por ejemplo, algo como eso. En otras palabras, creo. Chakra. Dice así. Estas grandes verdades, a ver si usted, sí, estas grandes verdades y estos hechos del universo están todos relacionados con este evangelio esto es de Jesús, cuantos son una parte del resultado de creer la buena nueva y están comprendidos en la experiencia subsiguiente de los que por fe se tornan de hecho y en verdad hijos sempiternos del Dios eterno. O sea, yo elijo volverme eterno, ¿sí? O sea, no soy Ujú. eterno desde el principio, pero después de una elección puedo ser eterno, o sea que soy sempiterno, con la definición de que sempiterno fuera que tiene un principio, más no un fin. Ujú. Sí, Eternos. Ah, ok. Leemos el 3. Pues sí. está cortico. Después de esos corticos sale más complicado. Ese Lo vas a, grandote, lo lo fácil vas que a, me resultó entenderlo. lo vas a leer, mejor dicho. A verlo. Hágale. Existe una relación directa entre la madurez y la unidad de la conciencia del tiempo en cualquier intelecto determinado. La unidad de tiempo puede ser un día, un año o un periodo más prolongado, pero inevitablemente es el criterio por el cual el yo consciente evalúa las circunstancias de la vida y por lo cual el intelecto que concibe mide y evalúa los hechos de la existencia temporal. Ujú. Existe. O sea, tu proyecto de vida, tus planes, tu valoración de todo con respecto a qué unidad de tiempo se refieren. Por ejemplo, haces lo que crees que te va a hacer más bien durante las siguientes semanas o lo que te hará más bien durante los siguientes 10 años, o tomas decisiones pensando en términos de que eres un ser eterno. El intelecto que concibe, mide y evalúa los hechos de la existencia temporal. Sí, a final de cuentas yo puedo decir hace 20 años o puedo decir hace 2 horas. Es como yo quiero medir ese tiempo, digamos, hacia el pasado, ¿sí? Así lo mido Sí. yo. O, por ejemplo, ves una persona con alguna enfermedad y dices,
pobre persona toda la vida tuvo esa enfermedad. Ujú. Qué vida tan terrible. O puedes decir, pues sí, 90 años pueden parecer muchos, pero en realidad estamos en el primer microsegundo, nanosegundo de la eternidad. Mm. Parecido al Entonces, análisis del feto, Marlene. ¿qué tan importante es Eh, realmente en comparación con los demás factores, todas las experiencias de vida y la experiencia de estar en este nivel? Ujú. mm, Es una medida también chévere, esa medida de la madurez. Esa madurez me imagino que será una madurez integral, ¿no? Espiritual, mental. ujú. O por ejemplo, yo a veces no tengo tiempo de leer todo lo que quisiera de, bueno, y uno dice, bueno, vamos a hacer hasta donde podamos, de todas maneras, pues de aquí a la eternidad ya terminaré de leer lo que me falta. Sí. Hay que, se establecen Ahora, prioridades y no es tan grave. Yo le digo a mi mamá, mami, descanse. ¿Por qué trabajas tanto? Entonces le digo, voy a descansar el día que me muera. Yo le digo, ay, mamita, lo que le espera después de la muerte, más trabajo yo. Aprovecha ahora para descansar. Dice, ¿qué va? Y si toca trabajar, pues toca seguirle haciendo, pero ¿para qué? Y uno ni sabe qué va a pasar por allá. Yo le digo que descansen, dice que no. Don Rafael Enríquez decía, ¿cuál descansar en paz? Yo lo que voy a hacer es cosas allá. ujú. Sí. Hay, aquí pues algo de forma, cierto que ahí sobra ese qué, es el último que hay, por el cual, la último renglón, y por el cual el intelecto que concibe, mide, o sobra hasta ahí, que concibe, mide y evalúa, a mí me sobra, se Estaba llama, buscando acá en inglés justamente, dice de and by which, o sea, por el cual o por medio del cual, de conceiving intellect. Sí, es un intelecto capaz de concebir o intelecto concibiente, pero creo que ese verbo no existe, el intelecto que concibe. Tal vez ahí sí, concibe. como la... Ah, ya entendí, pero pues así con esa aclaración tuya. Aquí faltaría una coma en concibe. Y por el cual el intelecto que concibe no, mide y evalúa los hechos de la existencia temporal. O sea, el intelecto con capacidad de concebir, de ajá, concebir. sí. Pero Ujú. mire que hay una cosa, habla de que existe una relación directa entre la madurez y la unidad de la conciencia. Es decir, Unidad de tiempo. mm, el tiempo que yo utilizo, o tal vez de la importancia, porque habla de el yo consciente evalúa las circunstancias de la vida. Entonces, ¿qué estoy evaluando? ah, El minuto anterior, la hora anterior, em, mis tristezas pasadas, no sé, porque si es que habla, hay algo ahí diferente, hay una relación directa entre la madurez, o sea, se consigue madurez cuando lo que estoy evaluando evalúa las circunstancias de la vida. Es Pues A más largo plazo. el criterio con el cual se evalúan las circunstancias de la vida. sí, por ejemplo, que ahorita el mundo está en crisis, pues sí, y nos puede parecer terrible y pueden ser años tal vez duros, largos, pero aún así es una cantidad de tiempo pequeña en comparación
con lo que será la historia a largo plazo de la humanidad. Ujú. Sí, tiene que ver el criterio con el cual se evalúa lo que Pues nos, el la criterio, relación con la madurez. el criterio más maduro es el que considera unidades de tiempo más prolongadas. Por ejemplo, y creo que es al máximo que podríamos por ahora nosotros aspirar. Sería el criterio de evaluar las circunstancias en términos de la actual era universal, la era del Supremo. Más allá no, porque no entendemos en qué consistirán las otras eras. Ujú. Ese es nuestro máximo, ¿sí? Digamos, mm, lo más profundo que podemos nadar por ahora. Sí. Mm. De, Mide y evalúa los hechos de la existencia temporal. de pronto ya los seres que existan en los niveles del espacio exterior, en la siguiente edad universal, que será la del último, de pronto ellos sí logren evaluar más allá de su era, de algún modo. Quién sabe si estará dividida en subetapas o porque son 4 niveles, no sé. Pero de algún modo ellos, especulando, pura especulación. Digamos que se puebla primero el primer nivel, el primer anillo del espacio exterior. Y de pronto ellos sean capaces de obrar en un nivel de verdad, belleza y bondad que sea el óptimo, no solo para su actual era, sino incluso para la era del siguiente anillo que aún está en formación, a pesar de que no se sepa qué va a haber ahí, ¿no? Por eso los absónitos, el último, la era del último tiene que ver, el libro lo hizo una y otra vez, con la trascendencia del tiempo y el espacio. A nosotros en esta era nos piden la perfección dentro del tiempo y el espacio. A los de la siguiente era, una perfección pero que trasciende, que logra escaparse de algún modo de las limitaciones del tiempo y del espacio. Ujú. El decreto de perfección del Padre para en nuestro momento dice que seamos perfectos. ¿Cómo? ¿Es que dice? Sed perfectos como yo soy perfecto. ¿Cómo fue? Se me fue la palabra, pero referido a que al nivel de perfección que podamos lograr en nuestra esfera. Sí, por eso en este documento más adelante hablan de máximos relativos, porque perfección con respecto a, a qué, es decir, a qué grupo de habitantes del universo, a qué orden, con respecto a qué, al planeta, al sistema, al universo local, al superuniverso, y con respecto a qué longitud de tiempo, a qué duración de tiempo, a nuestra vida, a la actual era del planeta, o a la actual edad universal. Y el máximo que alcanzamos siempre será nosotros, digamos, o que podríamos en teoría llegar a lograr con respecto a la era del Supremo, con respecto a los 7 superuniversos, con respecto a los habitantes actuales de los 7 superuniversos. Bueno, Los máximos.
Veamos cuánto nos falta. Este tiene Para este capítulo, 9, 10, 10. ¿Dejamos ahí o sí, leemos? yo creo que dejemos Bueno, entonces voy a parar de grabar. La próxima vez continuaríamos con el número 4. con el 4 Marlencita, acordémonos. Listo. Entonces voy a parar de grabar por hoy.